Ya hablamos de que un podcast puede traer clientes a tu negocio o puede ser la punta de lanza para comenzar un negocio. Sin embargo, vender no es la única forma de hacer dinero con un podcast. A continuación, vamos a hablar de 3 formas diferentes de generar ingresos a través de un podcast. ¡Comenzamos! Hablar por hablar, habla cualquiera, pero hablar para inspirar, para educar, para entretener, para conectar con tu propósito superior o incluso para llevar clientes a tu negocio, esa es otra historia. Mi nombre es Marisa y desde el 2018 tengo un podcast diario con el cual he inspirado a millones de personas en más de 80 países y he llevado miles de clientes a mi negocio. Si tú quisieras saber cómo lo hago, cuáles son mis secretos y mis estrategias para organizar y producir el contenido para que este mensaje cumpla su propósito, quédate por aquí que he creado esta serie especial donde revelaré todo lo que he aprendido en estos 6 años para que tú también tengas éxito creando y lanzando tu mensaje a través de tu podcast. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Estamos hoy hablando de cómo hacer dinero con tu podcast. En el día de ayer estuve hablando de cómo conseguir clientes en tu podcast. Sin embargo, como te dije en la introducción de este episodio, esa no es la única forma de que un podcast te puede generar ingresos. Es importante que desde el comienzo sepas cuál es el propósito de tu podcast y para qué lo tienes, porque esto te ahorrará muchos malos entendidos, malos ratos y también frustraciones o desilusiones que vienen cuando te haces expectativas irreales o no tienes claro lo que quieres. Si no tienes claro lo que quieres, ¿cómo sabes si vas en el camino, verdad? Y esa es una de las razones por las que quiero dedicarle un episodio completito a tener esta conversación contigo. Los podcasts, al igual que cualquier medio de comunicación, son canales, como el canal de la televisión, como el canal de radio, como el canal de YouTube, como el canal en las redes sociales. Es un medio por el cual se difunde, se comparte información y por supuesto que nada más como canal, si agrupa a una audiencia, genera un valor innato en sí mismo. Aunque tú no promuevas un producto tuyo, es posible que a otros negocios o a otras marcas les resulte atractivo anunciarse en tu podcast. ¿Por qué? Porque los podcasts y las personas que saben de esto, ¿verdad? En marketing, las empresas, las marcas, los departamentos que trabajan con publicidad, saben que los podcasts no tienen que tener audiencias millonarias para tener resultados brutales. La mayoría de los podcasts son programas que le hablan a una audiencia con un perfil muy particular. Ejemplo, digamos que tú haces un podcast relacionado a manejar temas de perimenopausia y menopausia para normalizar el tema, lidiar con los cambios hormonales, etcétera, o los malestares. Pues si tú le hablas a mujeres en periodo menopáusico, ya eso implica que son mujeres de cierta edad y que además de estar lidiando con la menopausia, están lidiando con este otro puñado de situaciones que vienen acompañadas con ese periodo de la vida. Ejemplo, son mujeres que están en el peak profesional o a lo mejor dando la vuelta para empezar a retirarse. No tan jóvenes, pero quizá están ya empezando a plantearse otras preocupaciones a nivel financiera. Pues, ¿qué pasa? A lo mejor el canal donde se habla de perimenopausia es un foro brutal para que una compañía de servicios financieros quiera anunciarse. Es un mercado excelente para que una vitamina o un suplemento nutricional quiera poner una pauta recomendando algún nutriente, algún programa alimentario para lidiar con los síntomas o con la situación de la perimenopausia. También es posible que si es un rango de edad en la que las mujeres están en su peak económico, donde más dinero están ganando, tienen mayor poder adquisitivo, probablemente los niños están más grandes, ya no están en la crianza invirtiendo tanto tiempo en su proceso de maternidad, pues a lo mejor tienen otros rollos como el nido vacío, como que tienen disponibilidad y presupuesto para irse de viaje. Así que es un foro perfecto para que marcas relacionadas a los intereses que coinciden con las mujeres de esa edad quieran anunciarse en tu programa. Y así, o sea, no te equivoques, de eso vive la televisión, de anuncios, de eso vive la radio. Los canales, los programas de televisión tienen departamentos de venta que se dedican a cotizar cuánto vale el espacio dentro de ese canal, en el programa tal, en el horario tal, que si es prime time, que si es en tiempo muerto, ¿verdad? Por eso ciertos anuncios en ciertos horarios son bien caros
y en ciertos horarios son bien baratos en la televisión y en la radio. Pues tu canal de podcast podría vender espacios publicitarios a marcas o a negocios del patio o internacionales que puedan interesarse en anunciarse en el público al que tú le estás hablando. Pero ojo, esta es una de las maneras en las que se puede monetizar el contenido de un podcast, siempre y cuando tú tengas claro que eso es lo que tú quieres hacer. Y no me malinterpretes, la monetización de un podcast puede ser muy lucrativa. Yo conozco podcasts que producen nada más en anuncios $100,000, $200,000, $250,000 al año solamente en pautas publicitarias. Pero eso es un podcast que tiene muy claro que su forma de hacer dinero es vendiendo anuncios. Y muchas veces no es suficiente con tener un auspiciador que te ponga una pauta, sino que además tengas múltiples auspiciadores y vendas distintos espacios del programa. El opening pues vale tanto, el anuncio en el opening vale tanto, el anuncio al final vale tanto, si te incluyo el enlace de acción vale tanto, si no te lo incluye no vale tanto, si además de hacer el episodio en el podcast también hago una reseña en las redes y te menciono, pues ¿verdad? Son distintos espacios publicitarios que hay que estudiar entonces un poco la estructura de qué espacios son monetizables dentro de tu podcast, pero la realidad es que esa es una forma muy común y de hecho bastante frecuente de que los podcasts moneticen el contenido. Otra forma de que los podcasts, o sea, me estoy refiriendo a cobrar o cotizar espacios publicitarios para ser vendidos a negocios, a empresas o a marcas. Otra forma de que un podcast pueda monetizar su plataforma, su contenido, es que el contenido, en lugar de ofrecerlo gratis, lo venda. ¿Cómo? Existe la modalidad llamada Podcast Premium. Y este es un podcast que el contenido se entrega a través de una suscripción. A lo mejor tú has estado en un Podcast Premium sin darte cuenta y es el tipo de programa donde como parte de una membresía que pagas mes a mes o semana a semana o por episodio, tienes acceso a un contenido de audio que de otra manera no hubieras podido acceder. No es como que entro a Spotify y oigo este podcast como me estás oyendo a mí gratis, sino imagínate que dentro de 2 semanas, cuando le das al botón de play en el podcast de Renuncia Feliz, te dice, a partir de tal fecha el podcast es premium. Para continuar disfrutando del contenido, debe pagar $9.99 al mes o $97 al mes o lo que sea, ¿verdad? El precio que se le ponga a esta suscripción. Las plataformas se programan para que solamente el contenido pueda ser escuchado por personas que pagan. Y quizá tú dices, ay Marisa, bendito, ¿qué yo hago con $97 al mes en un negocio? Bueno, si solo tuvieras un oyente pagando, $97 al mes no parece tanto. Pero cuando tú tienes, ejemplo, yo que he tenido días de 15,000 reproducciones en un solo día, imagínate que por cada reproducción yo reciba 99 centavos. Voy a multiplicar 99 centavos por $15,000. Un día con buenas reproducciones, yo tuve un día de $14,000 solamente de contenido de podcast. Claro, no todo el tiempo tú tienes esos picos y es probable que si cobras el contenido, tus descargas se reduzcan porque no todo el mundo está dispuesto a pagar. Vamos a decir que en vez de 15,000 reproducciones, tengo 1,000 reproducciones. Bueno, es que igual no está mal si recibo $1,000 diarios a 99 centavos la reproducción o a 10 centavos a la cantidad que yo ponga. Piensa que ese contenido, cada vez que alguien le dé play, va a cobrar o va a facturar o va a generar un ingreso relacionado a la disponibilidad y el consumo de ese contenido. Así que de pesito en pesito, de centavito en centavito, de céntimo en céntimo, cuando tú llevas esto a volumen, puede representar una cantidad interesante. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra. No te pongas a soñar con pajaritos preñados. En Puerto Rico decimos eso cuando queremos decir como que no sueñes con unicornios, no te ilusiones con lo que no es. Para tú exportar un contenido de pago, típicamente las personas pagarían si te conocen, si saben que tu contenido es un contenido de calidad superior
Y además quieren acceso a un contenido extra, exclusivo, están buscando otra cosa, están buscando otro nivel, están buscando más información, están buscando estar más cerca de ti. Así que si tú no logras que tu podcast gratis se escuche, no vengas a querer vender el contenido si la versión gratis no te la compran, y comprarla significa que vayan y le den play y la escuchan, no pienses que la versión de pago es así, se va a escuchar. De hecho, la mayoría de los podcasts premium lo que tienen es que tienen 2 o 3 episodios gratuitos y del tercero o el cuarto en adelante es pagando. Así que esos primeros episodios tienen que ser de un nivel de influencia, de un nivel de inspiración, de educación, de calidad, como para que las personas digan, esto está brutal y estoy dispuesta a seguir pagando para seguir escuchando a esta persona o seguir escuchando este contenido. Así que no es para decirte que lo descartes, es para no querer, te digo una cosa y según te digo la otra porque no quiero sonar como que te estoy vendiendo un cuento con la idea de monetizar tu podcast. Es monetizable, es lucrativo, pero tienes que hacer el trabajo. Y el trabajo consta en crear audiencias, en crear de esas audiencias, crear una comunidad. Esa comunidad te escucha gratis al principio, pero el día de mañana le ofreces una serie especial y se la cobras, le ofreces un curso en versión de audio, le ofreces una serie de recomendaciones, de recetas, de meditaciones, de visualizaciones y forma parte de un paquete, de una membresía o de algo que tú cobres, pues ese contenido de audio viene a ser un podcast premium, ¿ok? Así que tenemos 2 modalidades, la modalidad de auspiciador o pautas publicitarias que se vendan y para esto, pues, como te dije, no es simplemente presentar el contenido y esperar a que te lleguen los auspiciadores. Esto requiere un trabajo activo de ventas, es decir, que tengas un media kit o una propuesta donde muestres tus honorarios, los honorarios por las pautas. No tienes que tener millones de descargas. Yo conozco personas bastante cercanas que con un contenido bien básico y con descargas bien bajitas han conseguido auspiciadores por ejemplo, con hospitales, con universidades, con escuelas, que no a lo mejor esos lugares no tienen presupuestos multimillonarios para anunciarse, pero sí quieren poner el presupuesto que tienen en los lugares donde su cliente ideal está escuchando. Y algo que he notado en lo que son las propuestas de contenido de podcast para auspiciadores es que los auspiciadores y las marcas se inclinan más por auspiciar aquellos podcasts en los que hay, además del contenido de audio, hay algo extra fuera del podcast. Es decir, en una ocasión yo tuve un auspiciador que me pidió en unas navidades que le hiciera una campaña para anunciar su producto durante más o menos como desde Thanksgiving hasta la semana de Navidad y llegamos a un acuerdo de que, no recuerdo los números de memoria, pero eran como $1,500 y pico a la semana por una mención en cada uno de mis episodios. Claro, $1,500 a la semana, ten en cuenta que tengo 7 episodios en una semana. Así que mi oyente iba a escuchar 7 veces en una semana el anuncio de ese producto. Y para llegar a ese acuerdo, en ese caso, a mí la empresa me contactó por medio de alguien de su equipo y me escribieron de forma directa para decirme, queremos hacer una campaña esta Navidad y te tenemos en la lista de posibles programas donde nos queremos anunciar. Y también me ha pasado que en ocasiones aparece una marca de la nada, me contacta a través de una agencia y me dice tenemos tal evento o tenemos tal servicio o vamos a sacar tal producto y nos encantaría colocar una pauta en tu programa. Por favor, cotízanos cuánto nos costaría. Y ahí viene la cotización de lo que es una propuesta de medios. Y esto se le conoce en el mundo de las propuestas como una propuesta del modelo Media Kit, que es como se le llama a este tipo de propuesta. Así que tú tienes que estar consciente que te pueden llegar las propuestas como tú tener que salirlas a buscar, como tú tener que salir a buscar esos auspiciadores. Así que si vas a considerar esta modalidad, es importante, igual que la modalidad número 2, es importante que hagas el trabajo que hay que hacer. ¿Y cuál es el trabajo que hay que hacer, Marisa? Bueno, si tú tienes un podcast recién nacido con 3 episodios, y menos de 10 descargas, casi nadie lo ha escuchado, y de esas 10, como 5 son tuyas volviéndote a escuchar, pues si tú no tienes audiencia, ¿quién va a querer anunciarse en tu programa? Así que inicialmente
yo te recomiendo que sea que quieres usar la modalidad de podcast premium en el futuro o la modalidad de auspiciadores, céntrate en lo que te digo siempre. Entrega valor y sé generosa hasta que sobreabunde. Sé abundante entregando contenido de valor. Que las personas, cuando alguien se interesa en tu podcast, pueda decir, wow, quizá no tiene mucha audiencia, pero mira los temas de los que habla. Si le habla a 10 personas de este tema todos los días o todas las semanas, queremos estar ahí en ese podcast. ¿Ok? Así que importante que tengas algo de rating, algo de consumo ya registrado, que tengas reseñas, que tengas otros indicadores de que tu programa es escuchado y que lo combines con algún tipo de mención en las redes sociales. ¿Ves? Esto es algo que ha gustado mucho y que he notado a clientes que tienen podcast que me dicen, mira, ofrecí una propuesta de podcast sola, no se vendió, pero ofrecí incluir una mención en mis redes sociales y en el podcast, como añadir redes sociales fue considerado. Así que tenlo en cuenta. Pues ahí tienes la modalidad de patrocinio o auspicio del programa, forma de monetizar número 1 y forma de monetizar número 2, el modelo del podcast premium. ¿Y cuál es la modalidad número 3? Mi favorita del mundo mundial, que se hace el auspiciador de tu propio producto, de tu propio servicio. ¿Ok? Que es la modalidad que más utilizo yo. Creo que las he tenido todas. He publicado podcasts en formato premium. He tenido varios auspiciadores en el programa, pero la más que uso es la tercera, que es que mi negocio sea el auspiciador del programa. Que mi negocio sea el que pague la producción y que por ende la mayoría de lo que se anuncie o se ofrezca en mi podcast sean los servicios de mi propio negocio. Así que tú puedes lo mismo. Hacer una mención activa cuando el episodio comienza. Decir algo así como que hoy vamos a hablar de tal tema y este episodio es traído a ti por negocio fulano de tal, donde consigues más de esto a cambio de lo otro, ¿verdad? Haces la presentación del negocio, haces la pauta de tu propio negocio, o a lo mejor no haces una pauta comercial así tan evidente, pero dentro de lo que estás hablando mencionas el negocio, mencionas el producto, mencionas el servicio, mencionas la oferta, ¿verdad? Así que esta es la forma que te puedo hablar por mí, porque de lo que a otros les ha funcionado, pues te podrán hablar ellos. Pero a mí, que he experimentado los 3 modelos, te tengo que decir que el más rentable y el más lucrativo ha sido utilizar el podcast como una palanca publicitaria para mi propio negocio, ¿ok? Así que esas son las 3 modalidades de generación de ingresos. Hay más, pero estas son como las principales, las básicas. Así que ve pensando el podcast que quieres crear, en qué modalidad lo quieres poner a hacer dinero. ¿A través de auspiciadores? ¿A través de tu negocio auspiciador? ¿O es que quieres ya empaquetar y lanzar un podcast de pago premium? ¿Ok? Con esto me despido deseándote que tengas una bonita reflexión y le sigas añadiendo fuego a la lata con todo lo que has estado aprendiendo con relación al tema de podcasting. Te recuerdo que estamos a 10 días, 11 días de comenzar el taller Crea tu Podcast el 29 de abril del 2024 si me estás oyendo en tiempo real. O no en tiempo real, pero todavía el taller no ha empezado. Estás a tiempo de ahora mismo registrarte. Ve a tallerdepodcast.com. En las notas de este episodio está el enlace. Regístrate, busca el correo de confirmación y confírmalo y completaste el registro, ¿ok? Si ya estás registrada o registrado, pues entonces te veo en clase prontito. Recuerda que toda la semana, esta semana y la semana que viene, vamos a estar hablando de podcasting bastante seguido para reforzar los temas principales de los que necesitas aclarar dudas, etc. Así que gracias por tu atención en el día de hoy. Espero verte en la clase de podcast y con esto me despido. Hasta la próxima. Bye bye.